conocimos a Anko, la hermana ciscona yandere de Kochi, quien creyendo que su Onechan le ponía los cuernos con la Venao, retó a Noko a un duelo de trivia, en el que la temática fue invadir la privacidad de Kochi frente a toda la clase. Ella aguantó como una guerrera, pero al final la vergüenza fue más y trató de irse en medio de una lluvia de kunais lanzados por Anko mala perdedora, y en un acto heroico, Noko se sacrificó para salvar la vida de Kochi, dándonos una de las muertes más tristes en la historia del anime. Pero cuando ya se nos iba Noko, el dios Venao se apiadó de ella, regresándola de entre los desvividos, ya que aún tiene mucho por qué vivir ahora que se volvió amiguis de Anko tras esa ardua batalla. Y seguramente, mientras daba esta previa, Anko ya reparó los desastres del club de Venao que destruyó. Luego de la ardua batalla, todo ha vuelto a la normalidad, con una chica Venao y una hermana psicópata. Sí, todo normal. Ahora Kochi puede estar tranquila de que nada más atentará contra su labor como presidenta del club de Venaos. ¡Oh my god! Un venado en CGI se ha colado en el club. No. Eso sería demasiado random aún para este anime, se dice Kochi. De seguro es Noko disfrazada de venado. Que eso a mí me mortifica. Trucos baratos. Kochi se propone a desenmascarar a Noko y hará lo que sea para lograrlo. Oye, pero tampoco hay que exagerar. Como solo se permiten métodos que se puedan pasar en horario familiar, Kochi trata primero con amabilidad, pero esto no le importa a la Venao, que prefiere alimentarse de las plantas como buen herbívoro. Pero eso es un problema, pues todas las plantas en el club son hijos de Kochi. Hasta nombre les puso, ¡están matándolas! ¡Eres una bioasesina! Como nada funciona, Kochi decide no tener más piedad, así que saca su arma secreta, las botellas de agua. El mayor miedo de un otaku, del mayor miedo de Noko. Tú la obligaste a hacer esto, ahora no hay escapatoria. Sabía que algo andaba mal. Debías poner las botellas en vez de venganza, Kochi. Si no, no funciona. Ahora, como último recurso, a fin de proteger a sus queridas hijas proveedoras de CO2, Kochi usará su as bajo la manga. Eso que nadie puede ignorar. El poder del chisme. Y es que ella siempre trae consigo su cuaderno de poemas que escribió cuando era una delincuente. ¡Oh! ¡Está funcionando! Como dije, nadie se resiste al chisme. De hecho, con tal muestra de apoyo, Kochi se está dejando llevar de más y desea dedicarle una canción que creó. ¡Hey! ¡No puede ser! ¡Es el frame! Mientras el opening sigue sonando, Kochi baila y baila. En serio, fanáticos, podría ver esto todo el día. Ah, pero si creen que eso ya está muy quemado, ¿qué me dicen de esto? En efecto, es cine. Denme solo unos momentos, fanáticos. Debo ponerme de pie y aplaudir tremenda obra maestra. Miren, hasta Noko pide que la canción continúe. Luego de una profunda conversación entre venados, todo se aclara. Resulta que el venado CGI huyó del zoológico debido al olor de las galletas que Noko siempre guarda en el club. Kochi, por su parte, bueno, trata de cavar un agujero por el resto del día. Ya días después de tremendo momento, con el baile de Kochi Maguire, las cosas, de nuevo, ya están normal. De hecho, es la ceremonia de ingreso para nuevos alumnos, y obvio allí está Anko, escuchando en primera fila el discurso de su Onechan, quien recién ahora me recuerdo que también era presidente del consejo estudiantil. En fin, una vez terminado, va junto a Noko a preparar el club, pues para sorpresa de nadie, Anko ni bien ingresó, ya pidió unirse al club del venado. Todo va extrañamente bien. Será mejor que te apresures, Kochi, antes de que otra situación absurda ocurra. Olvídalo. ¿Qué está pasando otra vez? La misteriosa peliverde al fin despierta. Solo andaba dormida. Deja de exagerar, Kochi. Como sea. ¿Por qué estás aquí, misteriosa peliverde? Un momento. Conozco esa voz. ¡No puede ser! ¡Es Hiragi! ¿Se acuerdan de Hiragi, fanáticos? ¡Volvió! Ahora como estudiante en la escuela del venado. ¡Vaya, qué maravilla! Si son nuevos, los invito a ver el resumen completo de Akogarete. Eso sí, con audífonos. ¿Será esto una señal de que retome los resúmenes del manga? ¿Ustedes qué dicen, fanáticos? Los leo. En fin, aquí ahora la conoceremos como Bachame Meme o Bachame Momazo. Pero para mí siempre serás la querida Sarika. La cosa es que Bachame
Bachame dice que la andaba buscando y por eso durmió en la entrada del club. Kochi se regocija. Su discurso fue tan inspirador que ahora alumnas como Bachame quieren ser como ellas, pero sabe que no puede haber preferencias, así que cordialmente debe rechazar la invitación. 鹿の子先輩私じゃなくて ¿Quién eres tú? De tanto shock, Kochi casi rompe el personaje y quiere saber por qué Noko. Pues bueno, todo se remonta tiempo atrás, antes de la ceremonia de ingreso de esa mañana. Como debía llegar temprano, Hiragi Meme no tomó sus 4 desayunos y estaba muriendo de hambre, literalmente. Fue entonces que Nokogot bajó de entre los cielos en el capítulo anterior y le dio de sus galletas de venado, salvando así su vida, por lo que Bachautena le juró lealtad absoluta desde ese momento. Esa es una historia de origen brutal. Viendo esa determinación, Noko decide darle una oportunidad de ser su discípula. Desde ahora, Bachame deberá dar lo mejor para convertirse en un venado. Y todo inicia uniéndose al club. Y también desde ahora, siguiendo las lecciones de Noko, debe dejarse creer por Kochi, quien ahora parece deberá cuidar 2 venados. Ahí va llegando Anko, feliz de unirse al club. Bueno, no, ella solo le importa ir donde está Kochi. Me pregunto cómo recibirá a Bachame. 先輩馬車目のこともお世話してください何してるのPor necesidades del guión, no hubo bajas luego del ataque de Anko y de alguna forma lograron que hiciera las paces con Bachame. Ahora sí, en verdad, ahora sí, se harán actividades normales en un día normal. ¡Me aburro! En vista de que sin anormalidades todas andan de vagas, le toca a Kochi como presidente del club dar inicio a las actividades. Porque ay, si el consejo se enterase de que su presidenta tiene un club de vagos, hasta ahí llega su reputación. Y no se preocupen de que rompa el personaje, Bachame ya sabe su pasado. Bueno, luego de una lluvia de ideas y ver que ninguna miembro puede dar una actividad decente, dígase hacer bañeras de galletas, arroz infinito o manosear hermanas, Kochi como miembro más cuerdo tiene la última palabra. Y bien, ¿qué tienes? 物質をもっと可愛くしたい Es basura. Cuestionando a su presidenta, Bachame saca buena pregunta. ¿De dónde saca el dinero Kochi para hacer tanto decorado? Miren nomás lo tensa que se puso. Tal vez el consejo debería contratar un buen tesorero por si las moscas. Noko protesta, pues nada de lo que se propuso tiene que ver con el club, ya que este se creó únicamente para cuidar venados. Y como ella es la única venado 100%, aún no Bachame, entonces deben cuidarla y mimarla. Y si Kochi no lo hace bien, entonces Noko advierte que se irá del club y al ya no ver venados, este se disolverá. Y mandarán a juicio a Kochi por despilfarro de fondo escolar y pasará así el resto de su vida en la cárcel. ¡Me amenazas! Así que la actividad del club de momento será solo cepillar a Noko. Pero como Bachame está entrenando para ser venado, a ella también hay que cepillarla. Pero como Anko conoce a la perfección a su Onechan, entonces tiene la capacidad de convertirse en el venado perfecto para la comunidad de Kochi. Eso último es muy válido. Aquí hay 3 venados. Así termina la primera reunión de la única miembro y sus venados. Esto es un desastre. Pero las cosas parece que solo se pondrán más peor, pues un grupo de amigas anda espiando lo que hace el club. ¿Será acaso que también buscan las galletas de venado?